Hoy nos vamos a sumergir en uno de los momentos, yo diría, más dramáticos y decisivos de la historia de España. Es una historia que lo tiene todo: esperanza, una guerra brutal, una revolución y al final una traición amarguísima que marcó para siempre el futuro de toda una nación. Y todo esto nos lleva a una pregunta central, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el héroe de una nación, la persona en la que todos confían, acabe convirtiéndose en su peor villano? Es una pregunta que resuena en muchas épocas, pero en el caso de la España del siglo XIX, la historia se vuelve especialmente trágica. Pensemos en la situación por un momento. Un país entero, en armas, luchando y muriendo en nombre de su rey que está cautivo. Para esa gente, Fernando VII no era solo un rey, Era el símbolo de la resistencia contra el imperio más poderoso de Europa en ese momento. Su regreso era la promesa de un nuevo amanecer. Pero claro, la historia, como casi siempre, tenía otros planes. Vale, para entender bien la magnitud de esta traición, primero tenemos que irnos un poco para atrás. Hay que viajar al origen de la crisis, que paradójicamente lo convirtió en un héroe. Volvamos a ese momento en el que España estaba, literalmente atrapada entre sus propias debilidades y las gigantescas ambiciones de Napoleón. A principios del siglo XIX es que el contraste no podía ser más brutal. Por un lado tienes a la Francia de Napoleón, una auténtica máquina militar y política que no para de expandirse. Y por otro, la España de los Borbones, una monarquía, digamos que debilitada, carcomida por las intrigas de palacio entre el rey Carlos IV y su todopoderoso ministro, Manuel Godoy. Estaban todos los ingredientes, para la tormenta perfecta. Y aquí está el cebo. A ver, Napoleón tenía una obsesión: cerrar todos los puertos de Europa a su gran enemigo, que era Inglaterra. Portugal, que era aliado de los británicos, pues era el último obstáculo. Así que, ¿qué hace? Le ofrece a Godoy un trato que en apariencia era un chollo. Ayúdame a invadir Portugal y te doy un trocito. Pero claro, en realidad esto no era más que la excusa perfecta para meter a sus ejércitos hasta la cocina, para llenar España de soldados franceses. Y a partir de ahí todo se desmorona a una velocidad de vértigo. De verdad, en cuestión de meses, lo que se había vendido como una alianza se convierta en una ocupación en toda regla. El descontento popular, lógicamente, explota en el motín de Aranjuez y obliga al rey a abdicar en favor de su hijo, Fernando. Pero Napoleón, que era un estratega increíble, aprovecha el lío familiar, los llama a los dos a Bayona y, ¡zas!, con una jugada maestra les quita la corona a ambos. Así que la monarquía ha caído, el país está ocupado. Pero mientras la élite política, básicamente se rendía, el pueblo español estaba a punto de escribir su propia historia. Y la iba a escribir con sangre y con fuego. El 2 de mayo. Es una fecha que está grabada a fuego en la memoria de España. Cuando ven que se van a llevar a la fuerza a los últimos miembros de la familia real que quedaban en Madrid, la gente se echa a la calle. Es una revuelta espontánea, desesperada. La represión de las tropas francesas fue terrible, brutal. Pero ya era tarde. La chispa ya le ha prendido, y el levantamiento se extendió como la pólvora por todo el país. Y justo en medio de todo ese caos, tenemos un testigo de excepción, Francisco de Goya. Ojo, porque a diferencia de otros artistas de la época, Goya no se dedica a pintar grandes héroes ni a glorificar las batallas. No, él pone el foco en la víctima, en el ser humano corriente, anónimo, que se ve atrapado en esa espiral de violencia que no tenía precedentes. Crueldad, fanatismo, terror, injusticia, miseria, muerte. Estas palabras que se usan para describir su serie de grabados Los desastres de la guerra resumen a la perfección el espíritu de la obra. Goya nos lo enseña todo sin filtros, La brutalidad de ambos bandos. Nos obliga a mirar de frente el coste humano del conflicto. Su arte se convierte en una denuncia universal contra la barbarie. Y es que la resistencia española fue muy particular. Tuvo como dos caras. Por un lado estaba el ejército regular, que, contra todo pronóstico, le dio a Napoleón su primera gran derrota en campo abierto, nada menos que en Bailén. Pero por otro lado estaba el arma secreta de España, la guerrilla. Estamos hablando de civiles armados que acosaban sin parar a los franceses, convirtiendo todo el país en una auténtica trampa mortal para el invasor. Pero a ver, mientras una parte de España se desangraba en el campo de batalla, otra parte estaba librando una guerra muy diferente. Una batalla no con fusiles, sino con ideas, y esa batalla iba a cambiar el país para siempre. Claro, con el rey ausente y el gobierno oficial colaborando con los franceses, se crea un vacío de poder. ¿Y quién lo llena? El pueblo. Y esto es clave, de verdad. La gente se organiza en juntas locales, que son como comités de ciudadanos que simplemente toman el control. Esto era algo radicalmente nuevo, No esperaron órdenes de nadie, simplemente actuaron. Y son estas juntas las que acaban convocando un parlamento nacional, las Cortes, no para asesorar al rey, no, sino para gobernar en su nombre, asumiendo la soberanía. Y todo esto culmina en Cádiz, que era prácticamente la única ciudad importante que resistía el asedio francés.
Allí esos diputados consiguen una auténtica hazaña histórica. En 1812 aprueban la primera Constitución liberal de la historia de España, un documento que pasó a la historia con un apodo muy popular, la PEPA, porque se promulgó el día de San José. A ver, este documento era dinamita pura para el sistema de la época, para el antiguo régimen. Lo primero y más importante, declaraba la soberanía nacional. ¿Y qué significa eso exactamente? Pues algo muy simple pero a la vez increíblemente revolucionario, que el poder supremo reside en la nación, en la gente, no en una sola persona, no en el rey. Era básicamente el fin del absolutismo, de esa idea de que el rey tiene un poder total y que no tiene que rendir cuentas a nadie. Además, separación de poderes, libertades fundamentales, en fin, se estaba diseñando una España completamente nueva, una España moderna. Y llegamos al final de la guerra. Después de 6 años de lucha brutal, Napoleón es derrotado. El sueño por fin parece hacerse realidad. El rey cautivo, el deseado, vuelve a casa. La nación que ha luchado por él, la que en su nombre ha construido todo un futuro liberal, lo espera con los brazos abiertos. Pero el regreso no fue el que todos esperaban, ni mucho menos. Durante su cautiverio, rodeado de consejeros que eran totalmente absolutistas, y viendo cómo las otras monarquías europeas querían volver al viejo orden, pues Fernando se convence de una cosa, que el liberalismo es su enemigo. Así que, en lugar de abrazar esa nueva España, hace caso a los que le dicen al oído que recupere su poder total. Y lo hace. De forma metódica, paso a paso, desmantela 6 años de lucha y de progreso. Su primer acto al llegar no fue jurar la Constitución, fue abolirla. Así, de un plumazo. Es que el abismo entre las dos Españas que chocan en 1814 es inmenso. Eran dos mundos enfrentados. Por un lado, la soberanía de la nación contra el poder absoluto del monarca. De un lado, la idea de una nación de ciudadanos con derechos, gobernada por la ley, y del otro, la vuelta a lo de siempre, el poder absoluto del rey, los privilegios para unos pocos y la represión de la Inquisición. Fernando VII tuvo que elegir, y no eligió el futuro, eligió el pasado. Y las consecuencias de esto, claro, fueron devastadoras. Los mismos héroes que habían luchado en su nombre fueron perseguidos, encarcelados o tuvieron que huir al exilio. La onda expansiva además cruzó el Atlántico. Toda esta inestabilidad en la península fue la señal que esperaban las colonias americanas para romper lazos, acelerando la pérdida de casi todo un imperio. Y por si fuera poco, económicamente el país se hundió, mientras el viejo orden, con la Inquisición a la cabeza, volvía por sus fueros. Fue, un retroceso en todos los frentes posibles. Y con esto, la transformación se completó. El rey, que había sido el símbolo de la esperanza para toda una nación, se convirtió de la noche a la mañana en el símbolo de la tiranía y la vuelta al pasado. El deseado pasó a ser, para muchísima gente, el rey felón, el traidor. Toda esta historia al final nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire. El pueblo español luchó por Fernando VII, sí, pero en el proceso quizás descubrió que en realidad estaba luchando por algo mucho más grande, por la idea de nación, de soberanía, de libertad. Una idea que, a pesar de la traición de su rey, ya nadie podría borrar del todo.